Ahora me ha hablado Recorded in Progress. O sea, es que a Ahora nosotros sí. se nos había ido el grabando de arriba. Ah, pues a mí sí que, pues espero que se haya grabado, porque a mí sí que me aparecía. ¿Desde dónde se os había ido? Por si O acaso, sea, si no os arriba vemos importa. un iniciar sesión, un tic verde y grabando y vista. Y Sí, cuando te lo he pero, dicho, se nos había ido el grabando. Pero tú vale. lo veías grabando, entonces pues yo dije, bueno, Claro, pero a los demás les ha pasado lo mismo, parece. claro, porque a mí me salía como que si quería pausarla me pone pause, ¿sabes? Bueno. No os preocupéis, lo que hacemos como en los resultados, aunque ahora estamos haciendo esto, como vamos a hacer las dos últimas, ya nos sirve como ejemplo por si nos ha quedado grabado y que de todas maneras los resultados los tengo ahora en una diapositiva siguiente, ¿vale? Porque si no, si empiezo desde el principio, yo creo que vamos a tardar mucho más y es algo bastante sencillo, pero como me digáis, si queréis empiezo, si no, eh, lo dejo así. ¿Vale? Porque como vamos a hacer los dos últimos y son todos iguales, y ya os digo, el Sí, resultado lo vamos a tener. sigue, yo creo. Vale, pues entonces nos vamos con la del desarrollo, ¿vale? Que estábamos diciendo que era esto de la promoción en la salud en el trabajo y que son 3 Cs y 2 Ds, ¿vale? Creo que ya lo estáis poniendo ahí en el siguiente, ¿vale? Básicamente teníamos que poner 3 Cs, es decir, 3 Cs y 2 Ds. Esto se nos va y por lo tanto solo se nos queda 99, ¿vale? Y esto habría que dividirlo entre 5 y ya me estáis diciendo que os da 19,8%, ¿vale? Y nos falta la última área, ¿vale? Que básicamente es la de los resultados de la promoción en la salud en el trabajo, ¿vale? ¿Cómo se hace el conteo? Pues lo que hay que hacer, por si acaso esto no se ha grabado, tenemos que contar el número de respuestas que se han contestado como A, B o C. En este caso tenemos 2 Cs, no, 3 Cs, perdón, y una D. Entonces el siguiente paso nos lo llevamos a la parte de los resultados, donde se analizan los resultados y lo que tenemos que hacer es ponerlo aquí, que teníamos 3 Cs, ¿verdad? Con lo cual, As no tenemos ninguno, por lo tanto esto es cero. Bs no teníamos ninguno, por tanto esto es cero. Y teníamos 3 Cs que por lo tanto esto nos da 99 y una D, si no recuerdo mal, que 1 por 0 es 0 y por lo tanto se va, ¿vale? Y tenemos este 99 que hay que dividirlo entre 4 y que nos da ese 24,75, ¿vale? ¿Por qué entre 4? Porque es el número de preguntas totales de esta área en concreto. Y así se fue desarrollando para cada una de las áreas anteriores por si no están grabadas, ¿vale? Se hace en todas las áreas igual. Una vez tenemos las áreas, ¿cuál es el siguiente paso? Pues lo que tenemos que hacer ya es el de todas las, el éxito de toda la organización. Para ello, tenemos que poner el número de respuestas que hemos tenido A, B, C o D, ¿vale? Entonces, si lo tenéis por ahí, que como lo acabamos de hacer, si queréis lo voy a ir poniendo, ¿vale? Y luego hacéis vosotros el final. Entonces, tendríamos la primera área, teníamos 2 Bs y 4 Cs, entonces sería 2 Bs y 4 Cs, ¿vale? Cero y cero. Luego tendríamos la segunda área, serían las 7 Ds, ¿vale? Por lo tanto, aquí nada y aquí nada, tendríamos 7 Ds. La tercera área, la tercera área serían 2 Cs y una D, 2 Cs y una B.
dos Cs y una D, ¿vale? En la segunda Yolanda, perdón, en la eran segunda área 7 son Bs. 7 Sí, Cs 7 Cs. ¿Y dónde lo he puesto yo? En las en Ds, la perdón. D. 7 Cs, sí. Es que por eso me gusta más la pizarra, porque no ando para atrás para adelante, pero no me ha dejado copiarlo, no sé por qué. 7 Cs, ninguna D, ¿vale? En responsabilidad social, vamos a ver, eran 2 Bs, por lo tanto aquí. En desarrollo, en desarrollo eran 3 Cs y 2 Ds, 3 Cs y 2 Ds, 3 Cs y 2 Ds, ¿vale? Y en la última teníamos 3 Cs y una D, ¿vale? 3 Cs y una D. ¿Lo veis bien así? ¿Lo he puesto bien? ¿Sí? Que vosotros lo estáis... En la planificación eran... Voy a volver a revisar. Resultados, planificación, eran 2 Cs y una D, vale. 2 Cs y una D. Entonces aquí, para que no dé lugar a error, lo vamos a poner bien. Vale. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, lo que tendríamos que hacer sería ese sumatorio, como hemos dicho, de cada una de ellas. As no hay ninguna, por lo tanto, cero. Y por lo tanto, este valor, cero. ¿Sí? ¿Ves cuántas hay? Cuatro, ¿verdad? Cs hay 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? Y Ds hay 3, pero que multiplicamos por cero, por lo tanto, fuera. Nos queda multiplicar 4 por 67 y 19 por 33, ¿vale? Y me estáis diciendo que este valor total os ha dado En la D te has 800, equivocado, porque son cuatro, ¿no? perdón. Una, dos, ¿no? En la D no son cuatro en vez de tres, pregunto. Uno, Ah, 1, 2 y 4, pero da igual, que multiplica por cero. Sí, esto es un 1. perdón. Multiplica por cero, con lo cual esto se va. Al final nos quedamos con la B y la C, ¿vale? Me decís que el valor que os está dando es 895 y que por lo tanto esto dividido entre 27 os ha dado un porcentaje de todo el éxito de la organización de 33,15, ¿vale? Pues vamos a verlo a continuación, que tengo el resultado, que lo tenía yo en una tabla hecho para mostrároslo, ¿vale? Y coincidirá o no coincidirá. Vamos a verlo. Efectivamente, ¿vale? Es decir, aquí teníamos los éxitos parciales que los hemos ido haciendo antes y el éxito total. Como decíamos, este cero se va y este 4 porque multiplica por cero también, entonces nos quedan solo estos dos valores. El 4 por 67 que nos da 268 y el 19 por 33 que nos da 627, haciendo un total de 895, lo cual dividido entre las 27 preguntas nos da un 33%, ¿vale? ¿Se ponen decimales o mejor lo quitamos redondeando? A ver, dependiendo, ¿vale? En algunos casos es mejor que los dejemos, ¿vale? Como por ejemplo por aquí, porque ahora como vamos a hacer la comparación y al final siempre se hace la comparación con el año anterior para ver si ha habido algún ascenso o descenso de esos valores, pues siempre además esos decimales nos dan una aproximación, ¿vale? Por lo tanto, si se pueden dejar, los podemos dejar los decimales, ¿vale? No hay ningún tipo de problema con eso. Para comparar nos viene mejor. Entonces, ¿cuál es la segunda? Ahora lo que hay que hacer, pues lo que tenemos que hacer es ya
vamos a hacer una serie de preguntas muy sencillas, ¿vale? Para que veáis que al final compararlo con otros años, ¿qué nos puede dar? ¿Vale? Por ejemplo, esta pregunta. Esta pregunta nos dice a la estrategia y compromiso, ¿vale? De la dirección en base a los resultados que tenemos entre los años 1 y 2. Por eso, por ejemplo, aquí vemos que tenemos el año 1 en estrategia un 38,67 y este segundo año ya alcanzamos un 44,13, ¿vale? Pues si comparamos ambos resultados podemos decir que esta revaloración resulta positiva. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como empresa? Continuar en esta línea de acción y mejora, ¿sí? Lo entendemos, ¿verdad? Es decir, no es necesario realizar otro tipo de análisis ni continuar realizando mejoras porque al final la valoración es más positiva, con lo cual debemos de seguir en la misma línea para seguir aumentando, ¿sí? ¿Qué pasa en la segunda área? En la segunda área, voy a borrar todo esto porque si no nos va a salir en la siguiente pantalla. En la segunda área, lo que ocurre es que estamos ante un porcentaje de éxito de un 33% el primer año y un 33% este segundo año. Por lo tanto, en lo que respecta a este criterio, debemos de continuar trabajando, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se han producido ningún tipo de mejora significativa con respecto a la anterior evaluación de calidad, ¿vale? Estas serían como las conclusiones que sacaríamos al hacer la comparación, ¿vale? de los resultados cuando tengamos una evaluación de la promoción de la salud en el trabajo. La siguiente área, que es la de planificación, teníamos que el primer año era un 33% y este segundo año un 22%. Quiere decir que ha bajado, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso en concreto de este criterio, es necesario realizar un análisis, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha empeorado. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esos valores, cuáles son esos aspectos que ha empeorado. Entonces, para esto tenemos este porcentaje de éxito, pero ahora tendríamos como empresa que irnos al cuestionario de este segundo año, ¿vale? Nos iríamos al cuestionario de este segundo año que estamos hablando sobre la planificación, si no recuerdo mal. Entonces nos iríamos al cuestionario de planificación y veníamos a ver por qué se ha obtenido ese resultado, que es porque tenemos un parámetro directamente en la D y dos en la C, ¿vale? Y veríamos sobre esos, planificaríamos para el año siguiente qué aspectos podríamos mejorar de aquí, qué podríamos hacer al respecto, ¿vale? Siempre cuando tenemos un valor de una evaluación, con esto y con cualquier otra evaluación, ya os lo he repetido, creo, sobre todo en agentes químicos, tenemos que fijarnos en el detalle, tenemos que, para poder, en este caso no es un nivel de riesgo, sino que en este caso es la promoción de la salud en el trabajo, que lo que queremos es que ese porcentaje de éxito suba, tenemos que fijarnos qué es lo que ha llevado a tener ese valor tan bajo, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos que volver hacia atrás, hacia ese cuestionario que se contestó y ver por qué tenemos una D ahí o dos Cs y de todo ello, ¿qué podemos convertir en Bs o incluso en As? ¿Vale? Al final lo que se quiere es mejorar. ¿Sí? Lo entendemos, ¿verdad? Vale. Y en la siguiente área de responsabilidad social, ¿qué obtenemos? Que teníamos un 50% el primer año y este segundo año un 67%. Por lo tanto, en lo que respecta a este criterio, la valoración resulta positiva, ¿verdad? Por lo cual debemos de continuar trabajando en la misma línea, ¿vale? Y en la siguiente área, que sería la de desarrollo de acciones, tenemos un porcentaje de éxito el primer año de un 33% y este segundo año de un 19,8%. Ha bajado, nos pasa como en planificación. En este criterio vamos a tener que hacer un análisis y ver
por qué ha pero empeorado y qué podemos mejorar de cara al siguiente año, ¿vale? Y por último, en el caso de la valoración global de todos los resultados, lo que hemos visto en la evaluación de los 2 años se refleja un empeoramiento. ¿Por qué? ¿Por qué se refleja un empeoramiento? Aunque el valor global como tal, si solo nos quedamos en el éxito de la organización, tenemos este segundo año un 33% y el primer año un 30%, digamos que ha aumentado un 3%, pero sin embargo, si revisamos todos los porcentajes de de cada una de las áreas, antes estábamos alcanzando en casi todas, excepto en los resultados, que tenemos un cero, en torno a un 30%, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, en dos de las áreas hemos bajado muchísimo, hasta un 19, un 20%. Por lo tanto, es necesario trabajar sobre ello para que, aunque el valor global sea un poco más alto que el año anterior, tenemos que fijarnos en esos parámetros que han bajado tanto, ¿vale? Y mejorarlo, ¿sí? ¿Lo hemos entendido cómo se hace esta evaluación de la promoción de la salud en el trabajo? ¿Sí? Vale. Pues ahora vamos a continuar entonces y vamos a cambiar de tercio, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con casos prácticos, pero en este caso nos vamos a centrar ya en otra área, ¿vale? Sigue siendo de la vigilancia de la salud, pero en este caso sobre una de las características, dice, dice Cristina, las valoraciones vienen recogidas en la NTP. ¿Qué valoraciones, Cristina? Sí, en definitiva se hace el análisis, pero no se implantan las medidas. Claro, al final si hacemos el análisis y no lo vamos, lo de las comparaciones con el año anterior. No, esto en la NTP no viene, ¿vale? En la NTP simplemente te indica cómo llevar a cabo el cuestionario, ¿vale? La evaluación. Ya luego las valoraciones, a cada empresa las hace con el criterio técnico, ¿vale? Dice Mohamed, una pregunta, ¿qué cantidad de empresas hacen esto y quién lo fomenta para que se haga? A ver, cantidad de empresas depende. ¿Por qué? Porque la promoción de la salud en el trabajo sí que es verdad que ahora hay muchísimas empresas que están haciendo muchas iniciativas relacionadas con la promoción de la salud en el trabajo, ¿vale? Pero sí que es verdad que falta un poco cuantificarlo, ¿vale? Y entonces esa parte de cuantificar las medidas que se están llevando a cabo es con este tipo de guías técnicas que existen, con este tipo de NTPs, ¿vale? Y ¿quién lo fomenta? Pues debería de partir de la dirección. Oye, vale, estamos haciendo muchas acciones de promoción de la salud en el trabajo, pero de alguna manera hay que cuantificarlo y también de cara a exponer los resultados, ¿vale? En muchas ocasiones las empresas cuando hacen este tipo de acciones simplemente tienen un lugar en el que comentan, se ha hecho esta acción, esta acción, pero no dan un valor a esas acciones, ¿vale? Y al final el poner una herramienta como esta te da un valor añadido a la empresa porque te dice, oye, estamos haciendo esto y además nuestra calidad de la promoción es esta y estos son los valores y hemos mejorado con respecto al año pasado o seguimos igual o hemos empeorado, ¿vale? Entonces debería de partir ahí. ¿Me puedo apoyar en la IA o no dejas? ¿Sobre qué, Juan? En el caso práctico, pero en el caso práctico de la asignatura, pero el caso práctico de la asignatura, ahora estamos en otra cosa. El caso práctico de la asignatura es el estudio epidemiológico. Eh, yo, todos los trabajos ya sabéis que pasan por una herramienta, entonces
si se detecta algún tipo de plagio o lo que sea, sabéis que es sancionable, ¿vale? No, no es esto, Juan. El caso práctico, recordad que es un estudio epidemiológico en el que hay que contestar una serie de preguntas, ¿vale? No tiene nada que ver con la promoción de la salud en el trabajo, ¿vale? Las respuestas del cuestionario las da la dirección, pregunta Cristina. Esto es lo que os he comentado antes. Al final, las respuestas a este cuestionario debería de ser un grupo de trabajo multidisciplinar, que no solo esté la dirección, sino que esté también toda la parte de la participación de los trabajadores, pues todos los delegados de prevención, delegados de personal, etcétera, así como también otras áreas de trabajo dentro de la organización que conozcan y que tengan evidencias de todo lo que se hace de la promoción de la salud en el trabajo, ¿vale? No debería de ser solo la dirección, sino que estén otras áreas implicadas, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar entonces, como os decía, con los casos prácticos ya de protocolos específicos, ¿vale? ¿Qué era esto de los protocolos específicos? No sé si recordáis que una de las características que tenía que tener la vigilancia de la salud, es decir, esos reconocimientos médicos que se llevan a cabo a a los trabajadores, es que deberían de ser específicos. Si recordáis, cuando estuvimos hablando de esas características, dijimos que tenían que ser específicas, es decir, en función de los riesgos que estaban identificados en el puesto de trabajo, era cómo se debería hacer esa vigilancia de la salud, ¿vale? Si un trabajador tenía una exposición al ruido, pues habría que hacerle un protocolo de vigilancia específica de ruido, ¿vale? Además, esa especificidad o esos protocolos venían regulados, si recordáis, en el Ministerio de Sanidad. Os di un enlace, no sé si lo tenéis y no os lo vuelvo a facilitar, donde venían la relación de todos los protocolos específicos que existían. ¿Qué era esto de los protocolos específicos? Pues eran esas guías que luego utilizarían los médicos de trabajo para llevar a cabo esos reconocimientos médicos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros como técnicos de prevención, cuando hagamos una evaluación de riesgos de un puesto de trabajo, vamos a tener que identificar todas las medidas preventivas y controles preventivos que surjan de ese riesgo. Entre los controles preventivos va a estar la vigilancia de la salud. Por lo tanto, tenemos que saber identificar también qué protocolos nos aplicarían en cada uno de nuestros puestos preventivos y por qué. ¿Vale? Entonces, estos casos prácticos que vamos a hacer a continuación se basan un poco en eso, de identificar o ser capaces de identificar qué protocolos específicos serían necesarios para llevar a cabo en cada una de las evaluaciones de riesgo de los puestos que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí primero vamos a hacer unos ejemplos en conjunto y luego os dejaré un tiempo para que los hagáis. El primer caso es un operario de limpieza que utiliza productos como el hipoclorito sódico, que todos sabéis que es la lejía, y amoníaco varias veces al día. Por lo tanto, ¿qué protocolo de vigilancia de la salud le deberíamos aplicar? ¿El protocolo para exposición a agentes físicos? Yo creo que no. El agentes físicos sería para temas derivados de vibraciones, de ruidos, ¿vale? Protocolo para trabajadores nocturnos, protocolo para la exposición a agentes químicos o protocolo para trastornos musculoesqueléticos. En este caso, que nos están hablando sobre productos de hipoclorito sódico, de lejía, etcétera, nos quedamos con el protocolo de exposición a agentes químicos. ¿Por qué? Porque el hipoclorito y el amoníaco pues son sustancias químicas peligrosas, ¿vale? En este caso en concreto que tenemos a un operario de limpieza, tendríamos otros protocolos que aplicarle, ¿vale? Pero como nos están hablando solo de esa parte de los productos químicos, pero si pensamos en un personal de limpieza al uso, tendríamos muchos más protocolos que utilizar, como temas de posturas forzadas, de movimientos repetitivos que hacen con la fregona, con la aspiradora, con la escoba, ¿vale? Temas de neuropatías, ¿vale? Por temas también de las posturas forzadas, incluso seguramente manipulación de cargas, porque suelen coger em,
muchas veces pues algún tipo de cubos, ¿vale? Dice Juan Ignacio, pensaba que se habían prohibido ya para el uso de limpieza estos productos. No, hasta el momento yo lo sigo viendo en los centros de trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Segundo caso, por ejemplo, una trabajadora que está en una línea de montaje que realiza movimientos repetitivos de la muñeca y del brazo durante más de 4 horas al día. ¿Qué protocolo le deberíamos aplicar? ¿El de riesgo biológico? Pues no, porque no nos habla nada de eso, ¿vale? Exposición a agentes químicos tampoco, no nos dice nada de exposición a agentes químicos. Por lo tanto, sería la de movimientos repetitivos, ¿vale? Porque manipulación de cargas igual también hace, pero no nos lo está diciendo, ¿vale? Por lo tanto, sería esos movimientos repetitivos, porque son un riesgo que representan para la salud. Tercer ejemplo. ¿En cuál de las siguientes situaciones debe aplicarse un protocolo de vigilancia sanitaria específica según los protocolos que existen en el Ministerio de Sanidad? Un trabajador que manipula disolventes orgánicos volátiles en un taller, ¿creéis que hay que aplicarle protocolos? Sí, vale. ¿Y una enfermera que prepara medicamentos citostáticos en un hospital? Sí. ¿Y una teleoperadora que atiende llamadas durante 6 horas al día? ¿Creéis que hay que aplicarle protocolo? ¿Qué son medicamentos citostáticos? Son un tipo de medicamentos que se utilizan en diferentes pruebas médicas, que son cancerígenos, en algunos casos mutagénicos, etcétera, Óscar. Un trabajador que realiza tareas en un entorno con riesgo de exposición a sílice cristalina, ¿creéis que hacerle algún protocolo? ¿Y a un jardinero expuesto al sol y al calor? Pues a todos habría que hacerle excepto a la teleoperadora. ¿Por qué? Porque no existe ningún protocolo de vigilancia específica de cuanto a teleoperadora. ¿Por qué? Porque existe uno de pantalla de visualización de datos, pero en principio, si solo está con el teléfono, no debería de tenerlo. ¿Vale? Una vez visto esto, vamos a comenzar ya con los casos prácticos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Os voy a poner el enunciado, ahora sí, espero que me dejen en la, en la pizarra, que básicamente es una descripción del puesto de trabajo, ¿vale? RSU, por si acaso me lo preguntáis, es residuos urbanos, ¿vale? Un vertedero de residuos urbanos. Y en función de esta descripción, que al final es lo que vamos a tener nosotros como técnicos de prevención, cuando pongamos medidas preventivas, ¿qué protocolos aplicaríais y por qué? De todos esos que vienen en el listado del Ministerio de Sanidad, ¿vale? ¿Os vuelvo a dejar el enlace del ministerio o lo tenéis? Vuélvele a mandar, porfa. ¿Sí? Venga, os lo vuelvo a enviar. Un segundo. ¿Vale? Y ahora os comparto. Espero que me deje. Eh, Bueno, parece que sí. Esta digamos que sería la descripción del puesto, ¿vale? Y ahora con esta descripción tenéis que completar la siguiente tabla. El número de filas no significa que sean el número de protocolos que existen, ¿vale? Es una tabla normal. Tenéis que identificar cuántos protocolos, qué protocolos aplicaríais y decir por qué, ¿vale? Voy a hacerla un poco más manejable, si me deja esto. Voy a poner esto. Se me queda encima. Ay,
Entonces, con ese enunciado tenemos que decir por qué. Para escribir en estas tablas, no sé si por si acaso no la habéis utilizado mucho, ¿vale? Tenemos que pulsar doble clic y ya nos escribe, ¿vale? Entonces, me identificáis de todo ese listado que viene ahí en el ministerio, todos los que serían necesarios, ¿vale? Y la justificación del motivo de por qué. Habéis entendido, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Leerse el enunciado, ver qué riesgos habría y protocolos. Es decir, qué medidas cuando hacéis controles preventivos, cuáles pondríais y por qué. ¿Vale? He puesto alguien agentes biológicos. Ups, ¿qué ha pasado ahí? Ya está, Alguien se ha llevado la tabla. solucionado. Venga, os dejo un par de minutillos más y lo resolvemos, ¿vale? Os sigue apareciendo que grabo, ¿no? Porque yo ya me da... Sí, ahora sí. Vale. Como fue cuando entré aquí, yo creo cuando se os paró, ya no sé. Vale, pues a ver, vamos a ver. Aún estáis escribiendo, perdón. Me espero. Bueno, veo algo que me gusta, que no os habéis quedado solo con los básicos. Ya hay un asma laboral por ahí. Vale, pues vamos a ver la resolución entonces, porque me habéis indicado agentes biológicos por ser residuos urbanos, agentes químicos por ser material en suspensión, movimientos repetidos porque tiene que estar cogiendo los materiales de la cinta y separarlos, ruido por elevado nivel de ruido en el entorno, manipulación de cargas porque el trabajador tiene que coger los materiales de las cintas, asma laboral por la presencia de partículas en suspensión, amianto
no han puesto la justificación. Y posturas forzadas por ser una posición fija o postura cargada. Vale, pues vamos a ver la solución, ¿vale? Vamos a ver la solución, a ver si lo habéis hecho bien o no, que seguro que sí. Entonces, se ha salido otra vez de aquí. No sé qué me está haciendo esto. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Cuáles eran los protocolos para este caso? Pues agentes biológicos, efectivamente. ¿Por qué? Porque era derivado del contacto con esos residuos urbanos que tienen lugar en el puesto, ¿vale? Y por lo tanto resulta muy probable esa exposición a estos distintos agentes biológicos, ¿vale? Una que no me habéis puesto, pero que esta ya es para nota. La alveolitis alérgica extrínseca, ¿vale? ¿Por qué? Si vosotros entráis en esa guía, en esos protocolos específicos y entráis en esta, nos va a decir que cuando hay partículas en suspensión es necesario llevar a cabo este protocolo de vigilancia específica. ¿Por qué? Porque puede ser previsible que se desarrolle esa patología y que tengan además restos de contaminación biológica residual, ¿vale? Asma laboral, que sí que lo habéis puesto por la misma circunstancia que la anterior, ¿vale? Debido a esa presencia de materia particulada en suspensión, es posible esa exposición a distintos posibles alérgenos. Otro tema de los alérgenos, que también está relacionado con eso, otro protocolo que no habéis indicado, pero es normal porque estos no los conocéis, no suenan tanto, es la dermatosis laboral, ¿vale? Es un protocolo que tenemos que indicar en este caso. ¿Por qué? Porque cuando estamos manipulando esos residuos de la cinta, pues es posible que algún agente biológico pueda ser susceptible de causar alguna dermatosis infecciosa, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos que aplicar el protocolo de dermatosis. El protocolo de movimientos repetidos, que eso sí que lo dijisteis. ¿Por qué? Por esa manera continuada de hacer movimientos en pinza para coger los residuos a reciclar en ese tipo de ciclos de trabajo cortos y repetidos. Neuropatías por presión, este siempre va a aparecer, este protocolo, cuando haya algo relacionado con trastornos musculoesqueléticos, ¿vale? Por lo tanto, en este caso aparece por dos cosas, por esos movimientos repetitivos, ¿vale? Como también por la postura mantenida en posición en pie, que no lo habéis indicado, pero la trabajadora está de pie todo el tiempo, nos lo dicen. Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicarle el protocolo de posturas forzadas, ¿vale? ¿Por qué? Debido a esa necesidad de mantenerse en bipedestación prolongada en el puesto de trabajo. Y por último, este protocolo sí lo habéis indicado, que es el ruido. ¿Por qué? Por la exposición a esos diferentes niveles de ruido elevados que nos dicen por la maquinaria que hay existente, las cintas transportadoras, los trómeles, etcétera. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Seguro que el segundo ya lo hacéis perfecto. ¿Todo bien? Continuamos con el siguiente ejemplo, el siguiente caso. ¿Sí? Vale. Pues el siguiente es un caso de un pintado de piezas metálicas, ¿vale? Nos dicen que este trabajador que ocupa este puesto de trabajo realiza el pintado de unas piezas metálicas mediante una pistola aerográfica en una cabina. Las piezas cuando van a pintar son muy diferentes, diversas formas, tamaños. Previamente al pintado, el trabajador debe realizar una preparación preliminar, etcétera. Entonces os voy a dejar, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Os voy a dejar el enunciado, os dejo la tabla y vais completando, ¿vale? Con los protocolos que creéis que deben de aplicarse en este caso en concreto. Y la justificación, como siempre, de por qué.
si si quiere copiarse la tabla. Vamos a ver. Pero bueno, mientras vais leyéndolo. Ya. Ahí estamos. El óxido de etileno, Marina, es un gas que se utiliza sobre todo, bueno, en varias cosas. Se utiliza en medicina, se utiliza en diferentes cosas. Y entonces ya, pues lo que pasa es que hago muchas horas. Los isocionatos, Oscar, también son unos agentes químicos, en este caso son compuestos orgánicos que se utilizan para temas también de plásticos, etcétera. Son agentes químicos todo, ¿vale? El óxido de etileno sí que es verdad que es bastante conocido porque aparte de utilizarse para pinturas, poliésteres, etcétera, también se utiliza mucho en el ámbito de la medicina para temas de desinfección, sí, de desinfección de material, cosas así, en los quirófanos y el material y cosas de estas. Para eso de esterilizar. Si necesitáis más filas, se puede ampliar, ¿eh? ¿Queréis que pongan alguna fila más? Bueno, ya habéis podido solos. Silicosis, agentes químicos, posturas forzadas, carcinógenos, plomo, asma, dermatosis, manipulación de cargas, movimientos repetidos. ¿Qué más? ¿Queréis añadir filas hacia abajo? Luego yo, no os preocupéis. Y os quito esta columna que no opina nada. Ahí está. Venga, 2 minutillos más y corregimos, ¿vale?
Vale, vamos allá. Vamos a ver el resultado final. Vale, pues comparto pantalla. Os habéis vuelto a olvidar la alveolitis, ¿vale? ¿Por qué? Porque está trabajando con isocianatos y muchos componentes de las pinturas, ¿vale? Que al final no dejan de ser también partículas y tenemos que tenerlo en cuenta y que pueden derivar en algún tipo de alergia. Asma laboral, lo mismo, porque puede haber algún tipo alérgeno de isocianatos, metales, ¿vale? Porque puede haber exposición durante esas tareas de preparado de piezas como durante el pintado de las mismas, ¿vale? El protocolo de manipulación de cargas. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay que manipular de manera manual las piezas y que son de diferentes tamaños y formas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener piezas que serán superiores a esos 3 kilos que marca la normativa, ¿vale? Dermatosis laboral. ¿Por qué? Por posible contacto de la piel con las pinturas, lacas, barnices. Neuropatías, que ya os lo dije antes. Cuando existe algún tipo de trastorno musculoesquelético, pues suele darse esas neuropatías por presión. ¿Aquí por qué? Porque se producen debido al uso de herramientas vibrátiles. Nos está diciendo que usa lijadoras, pistolas, que además cuentan con una empuñadura que se apoya en el talón de la mano, todas ellas, y que también existe manipulación manual de las piezas y posturas forzadas, porque muchas veces cuando están realizando estas tareas, pues van a haber posturas forzadas. También el plomo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que utilizan pinturas, barnices, esmaltes que contienen sales y óxidos de plomo, ¿vale? Existe un apartado específico solo para el plomo, si lo veis en el Ministerio de Sanidad. Posturas forzadas por esa preparación de piezas y pintado de las mismas. Ruido por la preparación de las piezas y también en el pintado, que nos dice que hay ruidos elevados, y silicosis y otra neumocosis por la exposición a ese polvo de sílice que lo habéis puesto durante esas tareas de preparación de las piezas, durante ese chorreado con la arena silicia, ¿vale? Y el lijado de las piezas, etcétera, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos claro cuáles serían esos protocolos a emplear en este caso concreto? Vamos con el siguiente. Sí, vale. Pues vamos con el tercero. En este caso, hablamos de un técnico de laboratorio, ¿vale? Que realiza análisis clínicos, ¿vale? Entonces, hacemos como siempre. Os voy a dejar el, el texto del enunciado y la tablita. Ahí va.
Os voy a marcar una cosa para daros una pista de algo, si me dejas. A ver si lo pongo por aquí. Vale, esto no me lo deja poner en negrita. Pues nada, aquí. Esto es importante, ¿vale? Tenéis que pensar todo lo que hace el trabajador. No quedaros solo con agentes biológicos. Revisar bien. ¿Necesitáis más filas? Os añado yo. Así. Venga, 2 minutillos más y corregimos, ¿vale? Venga, vamos a corregir. Habéis puesto agentes biológicos por animales, secreciones y fluidos, óxido de etileno como uso de agente esterilizante, alveolitis por los agentes biológicos, radiaciones ionizantes porque hace radiodiagnósticos, PVDs porque tiene pantalla de visualización en redacción de informes, agentes químicos por ese uso de óxido de etileno, posturas forzadas porque está de pie muchas horas, bipedestación, neuropatías por presión por estar de pie, agentes anestésicos inhalatorios por pruebas con animales y me pone aquí plaguicidas. No existe un protocolo específico así tal cual, no sé a qué se refiere. Vamos a ver la resolución y luego si tenéis alguna duda lo vemos, ¿vale? ¿Cuál sería la solución correcta? Pues vamos a ello. Voy a compartirosla con vosotros ahora. Vale. Pues agentes biológicos, efectivamente, porque derivado de las características del puesto se requiere realizar esos ensayos microbiológicos, implica la manipulación de diferentes muestras biológicas y el contacto además con animales en el laboratorio, ¿vale? Agentes citostáticos, os habéis olvidado de ellos. ¿Por qué ponemos los agentes citostáticos? Porque nos dice que hacen muchos ensayos microbiológicos, etcétera. Entonces no sabemos si hay la posibilidad
de que esté expuesto a este tipo de agentes, ¿vale? En una casuística normal, cuando hagáis la descripción de los puestos, ya vais a saber exactamente a qué agentes va a estar expuesto, ¿vale? Entonces se pondría en el caso de que realmente esté expuesto a este tipo de agentes. Agentes anestésicos, inhalatorios, porque nos dice que hacen pruebas con animales, por lo tanto, seguro que va a haber agentes anestésicos para esos animales de laboratorio y este lo habéis puesto además. Asma laboral por la exposición a diferentes posibles alérgenos. PVDs por derivado de eso, del uso de la pantalla de visualización de datos, como habéis dicho, para la redacción de informes. Dermatosis laboral, porque hay diferentes tipos de agentes químicos, físicos e incluso biológicos, y pueden causar dermatosis, ¿vale? Pues posible alergia a látex, lo que sea. Neuropatías por presión, pues derivadas de el PVD, de esa realización de los informes y también de esas posturas mantenidas de pie durante la realización de los ensayos cuando estamos en el laboratorio. El óxido de etileno, debido a que ese es el agente que se utiliza en ese proceso de esterilización. Posturas forzadas, pues de esa, derivado de esa necesidad de mantenerse de pie. Y radiaciones ionizantes, debido a esa realización de ensayos que requieren ese radiodiagnóstico, ¿vale? Estos serían los protocolos que nos aplicarían en el caso del técnico de laboratorio con la información que tenemos, ¿vale? Sí, todo correcto. Pasamos al siguiente. Son un poco diferentes, pero es para que veáis las diferentes posibilidades que existen en función del tipo de trabajo, ¿vale? Le he dado a quitar la presentación porque no sé por qué. Vale, siguiente sería un trabajador que es un operario de mantenimiento, ¿vale? En una fábrica de cemento micronizado, ¿vale? Pues lo mismo que siempre, os voy a copiar el texto y luego, ¿vale? Y la tabla.
Venga, os dejo 2 minutillos más y resolvemos, ¿vale? Bien, aparecen las neuropatías por primera vez. Muy bien. Dermatosis ya está arriba para la persona que lo está poniendo ahora. Un minuto y corregimos. Suciedad y animales en fábrica. No sé. Para poner un protocolo, entended que tiene que estar ese riesgo en el puesto de trabajo. ¿Creéis que el riesgo de agentes biológicos está en este puesto de trabajo? ¿Vosotros identificaríais el riesgo de agentes biológicos con esta descripción del puesto? Os pregunto. Bueno, vamos a ver el resultado. ¿Qué protocolos habría que en este caso en concreto? Pues la alveolitis alérgica extrínseca, porque puede ser previsible, lo habéis puesto por esa exposición de las partículas de suspensión, el asma laboral, lo mismo por ese polvo mineral, el polvo del árido que está en suspensión, manipulación de cargas por esa necesidad de manipular manualmente elementos de la maquinaria que nos dicen que pueden ser voluminosos y pesados. Dermatosis laborales por la manipulación de las grasas y los disolventes durante la realización de las tareas de mantenimiento. Neuropatías por presión derivadas pues tanto de las herramientas como de manipular esos elementos pesados y por las posturas forzadas que nos dice durante las tareas, posturas forzadas por esa necesidad de, durante la realización de las tareas de mantenimiento de la maquinaria, el ruido derivado de esa exposición a elevados niveles de ruido en el puesto de trabajo, silicosis y otras neumocosis por esa exposición a polvo de sílice procedente del proceso de trituración y tamizado del árido. Y agentes químicos. ¿Por qué? Por el uso de disolventes y grasas, ¿vale? Durante la realización. Marina, para todo lo relacionado con las partículas del cemento de la silicosis, de la sílice, es la silicosis y otras neumoconicosis, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, son cancerígenos. A ver, si ponéis todo lo relacionado con agentes químicos cancerígenos, no pasa nada, pero como en el caso de la sílice tiene un protocolo ya súper específico porque tiene una vigilancia en la salud específica, ya con eso sería suficiente, ¿vale? Porque ya llevan su propio esquema.
¿vale? Pues si no tenéis más dudas, ya sabéis que tenéis mi correo electrónico, como siempre, por cualquier duda o cualquier casuística. Y nada, espero que os haya resultado útil, sobre todo esta segunda parte de los protocolos, que es lo que más podéis utilizar. Y la siguiente clase tendremos casos prácticos, pero ya de adaptación de puestos, ¿vale? De cómo en función también de la vigilancia de la salud, de los reconocimientos médicos, de las limitaciones, cómo podemos adaptar el puesto. Juan Ignacio decía biológicos porque en las fábricas los mantenimientos se encuentran animales muertos. A ver, eso sí se hace, Juan, dentro del mantenimiento. Aquí no nos ha dicho que tiene tareas, por ejemplo, de fontanería. En el caso del mantenimiento de edificios, por ejemplo, si se hace temas de fontanería, de temas, lo que estás comentando tú, de aguas contaminadas, etcétera, entonces sí sería necesario incluir el protocolo de agentes biológicos, ¿vale? Pero, como os digo, si se hace ese tipo de trabajos, ¿vale? Es decir, si se hace el mantenimiento de todas las máquinas que llevan agua o cosas así, que ahí sí que puede haber, pues sí, fosos, lo que estás comentando tú, cosas así, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí que los empleados de mantenimiento de edificios, de centros de trabajo, se incluiría el riesgo biológico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente, cada vez más, todo lo que tiene que ver con maquinaria y con el mantenimiento de esas maquinarias se suele hacer por empresas externas, ¿vale? Y por lo tanto, por eso no se suele emplear, ¿vale? No se suele poner agentes biológicos porque se suele contratar ese mantenimiento. Pero en el caso de que el personal sí realice estas funciones, sí que habría que incluir el protocolo de agentes biológicos, ¿vale? Yolanda, una cosa que se me quedó por preguntar correspondiente al caso 2: ¿por qué no se tiene protocolo de agentes químicos por las pinturas disolventes? A ver, el tema del protocolo de agentes químicos, cuando existe un agente químico en concreto que ya tiene su propio protocolo, como puede ser el óxido de etileno, etcétera, no hace falta volver a hacer un protocolo de agentes químicos, ¿vale? Solo es en el caso de que no tengamos un agente químico que tenga su propio protocolo específico, que entonces haríamos el protocolo de agentes químicos, ¿vale? En el caso 2, si no recuerdo mal, teníamos las pinturas sobre eso, ¿vale? Es decir, es como el plomo, ¿vale? Como existe un protocolo específico, ya no tendríamos que incluirlo. Sí, eso es otra cosa. El estudio es otra cosa, Juan, eso es otra cosa. Pero no en la vigilancia de la salud. En la vigilancia de la salud se hace el del plomo, ¿vale? Y ya se hace el estudio específico que identifica ese tipo de compuestos, ¿vale? Otra cosa es que, por otro lado, tengamos que hacer una evaluación de riesgos frente a la exposición a esos agentes químicos, que ahí sí que ya se hace detalladamente. ¿Sí? ¿Alguna duda más? No. El tolueno en orina. Eh, a ver, protocolo como tal, como ves en el ministerio vienen los protocolos, las guías específicas, no se indica, ¿vale? Otra cosa es que dentro de los agentes químicos se evalúe si existe tolueno, ¿vale? Y que se haga en lo que es el reconocimiento médico un parámetro para ello, ¿vale? Pero no existe un protocolo, una guía específica como puede haber del plomo.
¿vale? Está dentro de recogido de los agentes químicos que utiliza el trabajador. Y luego puede ser un indicador, eso sí, pues lo que comentas tú con el tema de en la orina, que se mida el tolueno, etcétera, ¿vale? O sea, eso. Pero no existe un protocolo de vigilancia de la salud específico como tal, ¿vale? Pero sí en función de los agentes químicos empleados, pues se toman diferentes parámetros o no. Pero el protocolo sería el de agentes químicos. Habría que indicar qué agentes químicos son los que se emplean y en función de eso, pues ya se mide, ¿vale? Sí, la analítica sí, sí, sí. Lo que estamos diciendo al final, el protocolo no existe un protocolo de todo lo bueno, ¿vale? Pero sí que existe dentro de esas guías, existe una guía para agentes químicos y dentro de ella, en función del compuesto, luego cómo se mide, pues en función del compuesto también existen unos métodos, ¿vale? Que esos los vimos en agentes químicos, si recordáis, existen unas metodologías para la toma de muestra. ¿Recordáis las MTA-MA, que eran las metodologías de toma de muestra y análisis? Al igual que las hay para el aire, ¿vale? Que eso lo vimos para lo que son nuestras evaluaciones de exposición de agentes químicos, pues también las hay no solo de los compuestos en aire, sino también, por ejemplo, en orina. La acetona en orina también se mide, etcétera, y ahí os vienen cómo deberíamos de hacer estas mediciones, ¿vale? Pero lo que es el protocolo específico de vigilancia de la salud es de agentes químicos y luego en función del agente químico ya se mide de una manera determinada o de otra, ¿vale? El caso del tolueno, no sé si en las MTA, vamos a verlo, solo por curiosidad, voy a acceder. Ah, bueno, no os estoy compartiendo pantalla, soy un desastre aquí. Si recordáis que es esta página, no, pues aquí no me aparece, ¿vale? Pero por ejemplo la acetona, si nosotros vamos a acetona, sí que tienen, por ejemplo, el método de acetona en aire y en orina, ¿vale? Es que los técnicos pensamos en los estudios y los médicos en los protocolos. Efectivamente, sí. Pero al final nosotros tenemos que colaborar y coordinarnos con ellos. Pues nada, si no tenéis ninguna duda más, pues lo dejamos por hoy, si os parece, y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosa tenéis mi correo electrónico y me podéis escribir, ¿vale? Muchas gracias a todos. Me alegro que os haya gustado la clase. Buen fin de...